The quote goes like this: one day or day one. One day or day one. I'll do it one day. Okay? That's up to you. Or day one. ¿Uno debe ir a la universidad? Sí, no está endeudado. O sea, yo no me endeudaría para ir a la universidad hoy en día. Me acuerdo mucho que éramos 32 personas que les enviamos como ese primer newsletter por WhatsApp. Nos hemos hecho rondas de levantamiento de capital y KeepUp está evaluada en esas rondas en $5 millones. Y a la gente le gustó y comenzamos a compartirlo, y comenzó a crecer mucho. Y hoy en día ya tenemos 140,000 suscriptores, pues porque obviamente un proyecto crece al ritmo del tiempo que uno le dedique. Programar, aprendan a programar. El que no programe en 10 años va a estar obsoleto. No sabemos cómo monetizarlo, empezando por ahí, que eso pues, es, digamos, entre comillas, un error, porque pues uno de entrada tiene que saber hacia dónde medio va el negocio. Al principio nosotros lo hacíamos como por amor al arte. Hola Santiago, un placer tenerte aquí en el podcast Don't Be Stupid. Te agradecemos por recibirnos hoy en tu hogar, recibirme a mí y a Juan para grabar este capítulo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Todo muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenidísimo, Santi, es para nosotros un placer tenerte aquí porque sabemos de la trayectoria que has tenido, sabemos lo que has hecho, sabemos más o menos cómo, por qué nació este proyecto que tienes, pero por eso te invitamos para que nos cuentes un poco más y a toda la gente que nos escucha, para que entienda cómo funciona esto de emprender, cómo los retos que has tenido y cómo los has superado, y para que animes a la gente que está aquí escuchándonos a que inicie, a que dé el primer paso. Sí, eso es lo más importante. De hecho, lo estábamos hablando ahorita. Yo empecé con KeepUp hace 4 años y lo más importante es dar el primer paso, porque si no, yo estaría hoy en día en mi mismo trabajo seguramente o en algo parecido. Entonces, pues nada, hay que lanzarse. Bueno, Santi, muchas gracias por estar acá. Y te iba a preguntar, ya para comenzar los temas, ¿cómo nació KeepUp? ¿Cómo nació la idea con tu cofundador? ¿Cómo fue el proceso para decir vamos a iniciar este proyecto de esta manera? De una. Lo primero que hay que decir es que lo que nosotros nos soñamos al principio es muy diferente a lo que es ahora. Precisamente porque cuando uno empieza y comienza como a estrellarse con la realidad de los negocios, pues va pues pivotando hasta que encuentra como su proyecto. En ese momento fue cuando empezó pandemia, más o menos como empezando 2020, y hay como un referente que teníamos nosotros en Estados Unidos que se llama Morning Brew, no sé si lo conocen. Es como un newsletter por correo donde explican como temas de bolsa, pues, temas económicos. Y con mi amigo dijimos como eso lo podemos como adaptar a Colombia y podemos pues hacer temas políticos y económicos. A mí pues yo soy politólogo y economista, entonces pues son los temas que me gustan. Y yo trabajé como periodista en El Tiempo un par de años y era súper frustrante porque uno escribía una nota y se demoraba 3-4 horas escribiendo una nota y la gente lo leía en promedio como 15 segundos, 20 segundos, y hoy en día debe ser menos, pero bueno, en ese momento hace como 5 años. Entonces con mi amigo dijimos, bueno, sería bueno hacer un newsletter que enviemos a través de WhatsApp con las noticias del día. Y me acuerdo mucho, eso fue como un jueves, un viernes, y dijimos, bueno, mandémoslo el lunes, o sea, hay que arrancar de una. Y el lunes lo mandamos como a familiares y amigos. Me acuerdo mucho que éramos 32 personas que les enviamos como ese primer newsletter por WhatsApp, y a la gente le gustó y comenzamos a compartirlo, y comenzó a crecer mucho. Y hoy en día ya tenemos 140,000 suscriptores en ese newsletter. Y hoy en día todavía se sigue enviando pues todas las mañanas a las 7 de la mañana. Se ha programado para 7 de la mañana recibirlo a WhatsApp. Correcto, se envía a través de WhatsApp. La propuesta de valor allí sigue siendo pues que la gente se informe en 5 minutos con nosotros. Y ya, pues obviamente ha ido evolucionando, ha tenido sus cambios. En ese momento lo hicimos en Canva, con un PDF así súper X. Y ahorita ¿cómo lo hacen? No, hoy en día pues ya tenemos nuestro software para poder desarrollarlo, para poder medir pues las métricas y ya, así comenzó el negocio. Hoy en día es otro negocio porque en ese momento pues dimos tener un medio propio y creció y pues casi que lo logramos, pero pues los medios son difíciles, es difícil monetizarlos, no hay un negocio muy grande allí, entonces por eso hemos ido cambiando hasta lo que
hemos, pues lo que somos ahorita, para que ahorita más adelante les sigo. Para dar contexto, ¿cuántos años lleva K-Pop? Keep Up lleva 4 años, arrancamos en pandemia, o sea, 2020. Sí, sí. A ver, oficialmente, pues ahí comenzamos como a trabajarle como en las noches. Yo estaba en mi trabajo normal, ya no trabajaba en el tiempo, trabajaba en una consultora y era por las noches, o sea, yo llegaba del trabajo, comía tal, hacíamos Keep Up y lo enviábamos pues al otro día. Y luego yo comencé justo ese semestre una especialización en análisis de políticas públicas en la Nacional. Entonces era más duro porque pues yo salía a trabajar a las 5, empezaba clases a las 6, terminaba a las 9, era presencial, todavía no había llegado la pandemia y pues llegar a las 9 a meterle, pero pues bueno, era como el compromiso con mi amigo y con la gente que ya nos estaba leyendo y siguiendo y ya por eso era difícil, pero bueno, son sacrificios que uno hace cuando está emprendiendo, pues ustedes saben. Sí, tremendo. Mira que me surgió una pregunta ahorita que mencionabas todo esto de cómo inició y es, digamos, al inicio del proyecto, uno muchas veces tiene, pues lo que tú decías, como la universidad, tiene otras responsabilidades y a veces emprender se ve como un abismo, como hago o no hago esto es realmente lo que quiero hacer, si me va a dar frutos. ¿Cómo fue, qué pensabas en ti en ese momento antes de lo que es hoy Keep Up? O sea, ¿cómo veías tú el panorama en ese momento? No, en ese momento, a ver, uno es muy miedoso y está bien ser miedoso en ese sentido, pues porque uno necesita una seguridad económica para vivir, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, en ese momento que empezamos fue como no tener, o sea, no sabíamos cómo monetizarlo, empezando por ahí, que eso pues, es, digamos, entre comillas, un error, porque pues uno de entrada tiene que saber hacia dónde medio va el negocio, luego se va a dar cuenta de que puede cambiar mucho, pero al principio nosotros lo hacíamos como por amor al arte, como que chévere, nos gusta, nos apasiona, que eso también es bueno. Y luego pues ya tocó comenzar como a ver, listo, cómo lo monetizamos. Y lo que hicimos con mi socio fue, me preguntó él todavía no había renunciado. Él me dijo, ¿cuánta plata necesita usted para poder renunciar a su trabajo y poder dedicar tiempo completo? Pues porque obviamente un proyecto crece al ritmo del tiempo que uno le dedica. Si yo le dedico 3 horas al día, que era lo que le dedicaba en ese momento, pues va a crecer a ese ritmo. Si le dedico 10 horas, va a crecer a ese ritmo, va a crecer 3 veces más rápido. Entonces dijimos como, bueno, ¿cuánto necesita? Y yo me acuerdo que dije que necesitaba $1,5 million para poder renunciar. Yo ganaba muchísimo más, pero dije, necesito $1,5 million para renunciar y pues yo... Exacto, vivir con lo básico. Yo ya estaba casada en ese momento, pero pues hablando con mi esposa, ella me dijo, no, pues dale $1,5 million, con mi salario completamos y ya, y con eso vivimos. Entonces duramos como 3 meses con mi socio, o sea, hicimos un proyecto que se llamaba Libere Navilla y era... moneticemos hasta que él pueda tener $1,500,000 y lo logramos y yo renuncié en septiembre del 2020 a mi trabajo normal y desde ahí me dedico tiempo completo, o sea, septiembre ya, o sea, este septiembre serían 4 años, voy 3 años y medio desde que renuncié y septiembre de 2020 sí era pandemia, o sea, estábamos en cuarentena casi, pero pues precisamente eso facilitaba mucho porque pues el tema de comunicaciones en ese momento pues estaba como en boom, estaba creciendo. Eso nos permitió crecer mucho a nosotros. Luego llegó como el paro, pues hubo como 2 paros, 2020 y otro 2021. Entonces eso fue como un boom mediático que a nosotros nos permitió crecer y fue como pues la plataforma que nos ayudó. Pero en ese momento fue eso, como yo hice pues con mi esposa, ¿cuánto necesitas? ¿Cómo hacemos eso viable? Y hagámoslo, y lancémonos. Tremendo. Ahorita que hablas de la familia, ya conocimos a tu esposa, a uno de tus hijos, y también quería saber esto como en cuanto a lo familiar. ¿Cómo tu esposa dijo como dale yo voy a creer en ti o cómo la veías a ella como en ese momento? Y tan importante es el apoyo de la pareja. Sí. No, la verdad es que es muy importante. En mi caso que pues ya estaba casado y el apoyo de la esposa siento yo que es diferente y más complejo porque pues ya éramos como los dos, dependíamos económicamente el uno del otro, ¿sí? Como que la casa dependía de él. Exacto. Yo pienso que es mucho más fácil emprender si uno está con los papás. O sea, yo ahorita lo veo en perspectiva y digo, pucha, cuando yo vivía con mis papás debía haber emprendido porque uno pues no asume ningún gasto, ¿verdad? Uno, la verdad, la plata se la gasta en rumba, saliendo, porque los papás a uno lo apoyan en todo, generalmente. Pues en nuestra clase económica que somos muy privilegiados,
los papás le ayudan a uno con todo, o sea, uno casi ni tiene que trabajar. Por ejemplo, yo tuve la fortuna de no tener que trabajar durante la universidad, que mucha gente le toca, yo sé, pero en mi posición yo digo, pucha, y uno se quejaba como yo estudio mucho, marico, uno tiene muchísimo tiempo libre, que es lo que uno necesita para emprender tiempo, o sea, es lo único que uno no... Tiempo y ganas. Sí, tiempo y ganas. Entonces, sacarlo. Entonces es muy importante el apoyo de la familia en los casos donde uno está viendo con los papás o con algún familiar. Y en el caso de mi esposa, sin mi esposa yo no hubiese podido emprender, porque con $1,500,000 era lo mínimo que yo tenía que aportar para la canasta familiar. Pero $1,500,000 hoy en día uno pues para darse un buen estilo de vida no alcanza, o sea, no alcanza. Entonces sí, definitivamente el apoyo de mi esposa en mi caso fue fundamental. Y no solo pues por la parte económica, sino pues porque emprender es duro, uno no salen clientes, llega triste a la casa, o sea, es duro emocionalmente y pues tener una persona... Sí, el apoyo solo económico, ¿no? Exacto. El apoyo moral de la pareja de al lado, sí. Ya metiéndonos en un tema más personal de Santiago, ¿a ti qué te apasiona levantarte? No sé si solo es Keep Up o es la familia, pero ¿qué te apasiona a ti para decir, me voy a levantar a las 4 de la mañana? Como me comentabas, y decir, voy a darla toda hoy. Sí, pues obviamente mi hijo nació hace 2 años ya casi, y desde que nacieron mis hijos, pues mi primer hijo y el otro que tiene 3 meses, son ellos, o sea, es la familia, obviamente esa motivación cambia mucho. Sin embargo, pues a mí me gusta mucho lo que hago, o sea, a mí me gusta mucho el tema de comunicaciones, me gusta grabarme, me gusta contar historias, me gusta el tema de comunicaciones en general. Entonces, a mí me motiva eso, o sea, yo tengo la fortuna de estar emprendiendo en algo que me gusta, entonces un consejo que yo daría siempre es emprendan en algo que les guste y no en algo que dé plata, porque eventualmente va a haber mañanas donde uno no se va a querer despertar porque no tiene motivación. Es sostenible a largo plazo. Exacto, uno puede tener un año, 2 años, 3 años, el tiempo que sea, motivado por la plata obviamente, pero eventualmente eso se va a acabar. Y la vida de emprendimiento es súper solitaria, es uno con su socio y ya, o sea, uno puede tener la empresa más grande del mundo, pero el peso va a recaer siempre sobre los fundadores o el equipo de liderazgo. Entonces es un tema solitario y si uno no le apasiona, eventualmente va a terminar renunciando. Entonces, pues lo decías tú, yo me levanto temprano porque pues tengo hijos y mis hijos se levantan a las 6 de la mañana. Entonces yo tengo que, por ejemplo, yo corro, entonces tengo que hacer mi entrenamiento antes de las 6 de la mañana. ¿Vas a correr a las 4 de la mañana? Pues en cinta, acá en el gimnasio, porque sí, pues en la calle no, porque está muy oscuro todavía, sí, claro. Es Bogotá. Pero sí, me toca entrenar antes de las 6 porque si no, luego durante el día se me complica. Ustedes hoy en día están acá presentes en la rutina, o sea, yo termino de trabajar a las 5 de la tarde, estoy con mi hijo hasta las 7 que se duerme. Cuando el otro se duerme, el otro toca bañarlo, dormir, el otro terminamos a las 9 de la noche y a veces pues me toca bajar al gimnasio a las 9 de la noche, pero pues uno está mamado, entonces yo prefiero por la mañana, entonces hay que empezar el día tempranito para que rinda. Es por eso, pero es porque tengo hijos, o sea, obviamente cuando no tenía la rutina era diferente. O sea, y tú, nos surgió ahorita la pregunta que hablabas de que uno en la universidad está enfocado como en gastarse la plata, en irse de rumba. El Santiago de hace 5 o 6 años era así como de rumba. ¿Qué te gustaba hacer a ti en ese momento, antes de iniciar con todo eso? Sí, a mí me gustaba restaurar, me gusta restaurar. O sea, el día de hoy sí, si no estuvieran los niños, tú te meterías a algunos sitios. Sí, o sea, es que una cosa que se ha aprendido desde que tengo empresa es primero invertir. O sea, yo antes me arrepiento mucho de no haber comenzado a invertir. Yo de verdad comencé a invertir en forma hace 1 año, que ya pues tuve como la posibilidad de no solo sobrevivir, sino pues ya tener un excedente. Pero de eso me arrepiento mucho de no haber comenzado a invertir antes, porque pues uno no se puede ni fiar de su emprendimiento, o sea, uno puede el emprendimiento acabarse mañana y si uno trabaja en una empresa también lo pueden echar mañana. Entonces primero inviertan, siempre inviertan, no importa lo que estén en la vida, si emprendiendo, si trabajando, si lo que sea, inviertan. Entonces pues yo digo, no digo que no gasten en rumba, sino que presupuesten lo que van a gastarse en la rumba. Okay, sí, y porque prioricen, ¿no? Y prioricen. Prioridad. Exacto. Entonces, pues igual yo digo, digamos, yo me gasto mucho en tenis de running, en un entrenador, tal, pues la gente que no hace eso se lo gasta en rumba y está bien, pues digamos que son gustos diferentes, ¿no? Uno no es bueno y el otro es malo. Bueno, a largo plazo es más saludable, obviamente,
Pero a lo que me refiero es que cada uno pues tiene sus gustos y uno debe gastar en sus gustos, pienso yo, pero siempre dejando una parte para su futuro, para ahorrar, para invertir y pues para hacer cosas saludables en el largo plazo, comer bien, ejercicio, pero igual pues la rumba es chévere. ¿Y, O sea, eso no lo- y en qué invierte el Santiago de hace un año y hoy? ¿En qué te gusta invertir? No, yo hace, o sea, como es mi empresa, pues digo, yo antes no me doy golpes de pecho por no haber invertido porque digo, lo estaba invirtiendo todo en mi empresa, o sea, pero pues nada, hoy en día yo ya invierto en bolsa, en temas inmobiliarios, un excedente que tengo de mi salario, pues lo invierto para tener seguridad en el futuro. Con mi esposa hicimos un plan para retirarnos a los 50, es como la idea, sin depender de la pensión, entonces pues hemos estado juiciosos cumpliendo mes a mes la cuota de inversión para pues que en el largo plazo. Y esa cuota de inversión va a lo que decías, a bolsa y a inmobiliario. O tienes pues más, o abarcas más. Sí, tenemos varios, tenemos como 7 temas de inversión. Ah, súper. Súper interesante, diversifican bastante. Sí, entonces pues el objetivo es seguirlo haciendo durante los próximos 25 años, porque pues uno, o sea, eso sí es muy claro, uno no se va a hacer rico de la noche a la mañana. Pero pues si utiliza el interés compuesto, entonces sí, pues ahorita estamos rentando al 15%, volvemos a invertir eso, o sea, esa plata que estamos metiendo allá jamás la vamos a tocar. Tenemos una destinada pues a la educación de los hijos, o sea, estamos organizados, tenemos la posibilidad de estar organizados y esperamos seguirlo estando por los próximos años para en 25 años estar del otro lado. Tremendo, me parece un reto grandísimo y sobre todo una meta muy, o sea, como que todo el mundo debería plantearse la misma meta de a qué edad me quiero pensionar. Y no depender de la pensión, eso me parece Y no muy depender de ella del interesante. todo. Porque muchas personas se planifican en la vida, diciendo, no, ya trabajo mis horas, cotizo mis semanas y ya, que la pensión me pague en el futuro. Pero la pensión en un futuro es asegurada, ¿cuánto te va a dar? Exacto, y ahorita pues que estamos en, o sea, el sistema pensional de Colombia se va a explotar en Sí, cualquier sí. momento y no sabemos qué va a pasar. Puede salir bien, puede salir mal, entonces pues mejor depender de uno mismo y no de un tercero. Totalmente de acuerdo. Y aparte de Keep Up, ¿tú tienes en este momento en mente o tienes ya realizada otra empresa que hayas abierto? No, pues realmente nosotros tenemos 2 empresas. O sea, Keep Up está constituido en Estados Unidos, en Delaware, y tenemos 2 empresas, una startup y una agencia de comunicaciones. Entonces yo en este momento, 2024, estoy full en la agencia de comunicaciones con clientes, asesorándolos en creación de contenido, en temas de asuntos públicos, de medios de comunicación. Y tenemos una startup que es donde pues está la tecnología, que es, o sea, la startup es la apuesta a largo plazo, porque pues ahí es la tecnología que estamos metiéndole en software para hacer lo que les contaba el boletín que hacemos de 5 noticias para todo el mundo, lo estamos haciendo es para las empresas. Entonces una empresa quiere mandarle noticias a sus empleados, noticias de contexto nacional, de internas, capacitaciones, lo que sea. Nosotros tenemos el software para que la empresa monte eso y se envíe por WhatsApp pues, a sus grupos de Automáticamente, como una automatización. Exacto. Entonces es lo que hacemos en la startup y la consultoría. Entonces pues tenemos las 2 empresas y ambas van bien. Una pregunta que me surge simultáneo que hablas. ¿Cuál es la diferencia entre una startup y una empresa normal? Cuando yo, en la definición startup y empresa común. Pues realmente es el crecimiento. Una empresa tradicional como una agencia de comunicaciones, ¿qué pasa? Primero es intensiva en mano de obra. Entonces, si yo tengo un cliente nuevo, necesito contratar a 3 analistas nuevos. Entonces, nunca va a crecer exponencialmente, pues porque el fee de un cliente, no se voy a decir algo, son 30 millones de pesos, pero pues tengo que contratar a 4 personas que son, no sé, 18 millones de pesos en nómina, solo me está quedando utilidad de 12 millones de pesos, por decir algo, porque son números alegres. En la startup es tecnología, entonces siempre va a ser el mismo equipo, los mismos 5 ingenieros, pues obviamente va a crecer, pero los clientes crecen a una velocidad muchísimo más rápida y como es la misma tecnología, pues la utilidad siempre va a ser más grande y el crecimiento va a ser, mientras en una empresa chiquita, pues como la agencia de comunicaciones, uno puede llegar a facturar, no sé, voy a decir algo, 15 mil millones de pesos al año, puede demorarse 20 años en llegar allá, a ese sitio. En la startup, pues el objetivo es llegar en 5 años, 8 años, o sea, es el crecimiento acelerado en la startup y que la base es tecnológica. Ok, pues entonces yo para definir una empresa como startup tengo que demostrar un crecimiento acelerado, ¿no? No, lo importante es tener base tecnológica. O sea, una startup tiene base tecnológica. Que luego crezca o no crezca es como las expectativas, puede que no crecer. Pero por ejemplo, una papelería pues no es una startup.
pero no sé, un negocio online que venda papeles, sí es una startup porque la tecnología. O sea, no sé, Amazon comenzó vendiendo libros online. Eso es una startup, no, una librería no es una startup. ¿Por qué? Porque pues tenía la base tecnológica personalizada, enviaba a casa, todo eso. Entonces es la diferencia entre una startup y un negocio tradicional. Súper. Pues imagínate que también nos surge una duda, nosotros tenemos unos añitos menos que tú y hemos visto mucho como controversias que hay hoy en día sobre la universidad, ir a la universidad, no ir a la universidad. ¿Tú qué opinas sobre la universidad? ¿Cuál es tu planteamiento sobre el tema? ¿Recomendarías a un joven como nosotros ir a la universidad? Yo creo que uno debe ir a la universidad si no está endeudado. O sea, yo no me endeudaría para ir a la universidad hoy en día. Entonces, si yo tengo que pedir crédito ICETEX, si cualquier cosa de ese estilo para estudiar en la universidad, no lo haría. Si lo puedo hacer porque mis papás me la están pagando y todo eso, sí lo haría. Y lo haría teniendo en cuenta para qué aprovecharlo. Porque si yo cumplo el currículum tal cual está, es un desperdicio profundo. Pero si yo sé para qué voy a utilizar la universidad, para conocer gente, para emprender, o sea, uno tiene mucho tiempo para emprender en la universidad, es lo que les decía. Por ejemplo, yo estoy en la Universidad de los Andes, yo siento que la desaproveché mucho porque no conocí suficiente gente. Si hubiese emprendido en la universidad, hubiera hecho pues cosas súper grandes. Entonces, si uno va mentalizado solo ir a clase, hacer las lecturas, pasar los parciales, baila, o sea, no vayan a la universidad a eso. Tienen que dar un paso más, tener conocimiento, quedarse y hablar con los profesores, aprender de su experiencia. Pero yo sí creo que el sistema universitario como está hoy en día va a quedar obsoleto porque pasa mucho que los profesores son muy teóricos. O sea, por ejemplo, yo critico mucho la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes porque pues nos explicaban modelos que uno dice, si hay 8000 variables constantes va a pasar esto, y pues en el mundo real eso nunca va a pasar. Entonces uno le explican modelos que no pasan en la vida real. El profesor que los explica es muy inteligente, puede ser un duro, pero nunca ha trabajado en una empresa, no sabe enseñar, por ejemplo, cosas de la vida real, sino pues enseñan un modelo, sí, que es importante saberlo, pienso yo. Entonces yo creo que tienen que pasar muchas cosas y van a pasar muchas cosas para que las universidades cambien. Pero yo creo que de aquí a 15, 20 años, el modelo que conocemos hoy en día universitario va a ser completamente diferente. Sí, complementando lo que dice, yo siempre le decía a mis compañeros dentro de la universidad, pues, lo que nos enseñan hoy en clase lo podemos aprender hoy en internet, no es un valor demasiado agregado. El valor agregado que da una universidad, X la que sea, es el campus, las personas, las conexiones que uno hace, las conexiones internacionales o nacionales que tenga la universidad para uno expandir su campo. O el tema de emprendimiento, como que me asocio o la oportunidad que me da la universidad para emprender en ciertos aspectos, lo que más es el valor agregado de una universidad hoy en día para mí, porque lo que aprendo en clase lo puedo aprender en un computador fácil con Julio Profe. Con Julio Profe. Bueno, sí. Santi, y digamos que este tema de la universidad, ¿tú crees que si tú, Santiago, no hubieses ido a la universidad, habrías logrado lo que has logrado hasta hoy, o crees que influyó en gran parte, o cómo lo hubieses hecho? Interesante. Yo creo que no hubiera llegado a donde estoy hoy en día, porque, ¿qué pasa? Yo creo que llegué a lo que estoy haciendo hoy en día y a lo que soy por mi experiencia laboral. Y yo entré yo cuando me iba a graduar de la universidad hice mi práctica en la Escuela de Periodismo del Tiempo. Y ahí luego ya me quedé en el Tiempo y luego pasé a Datis, que es una consultora. Y todo eso me llevó, llegué a eso, yo no hubiera entrado al Tiempo si no hubiera estudiado en los Andes. Y no hubiera entrado a Datis si no hubiera estudiado en los Andes. Entonces obviamente la universidad hoy en día todavía condiciona mucho la entrada al mundo laboral. Entonces por eso no lo mencioné ahorita, pero pues eso es importante, es la realidad. Claro. Que una empresa, para poder comenzar a tener como una carrera profesional, piden el cartón todavía. Entonces en el mundo de hoy, 2024, todavía es importante tener el título de pregrado mínimo, posgrado ojalá. Pero por ejemplo es otra cosa, yo hice 2 carreras, yo hice Economía y Ciencia Política. Yo me arrepiento un poco de haber hecho las 2, porque cuando uno entra le venden como que eso es lo máximo. Claro. Y yo me hubiera graduado antes de una y me hubiera comenzado a especializar en lo que me gustaba. Y no haber hecho 5 años de pregrado, que pueden ser 3, y poder aprovechar esos 2 años en una maestría, en algo que me gustara mucho más.
porque el pregrado es muy general, o sea, es la realidad, es como un poquito de todo, a ver a uno que le gusta, y perder tanto tiempo en pregrado, pues al final le cuesta a uno. Ok, y digamos hablando de todas estas cosas de la universidad, tú que ahora eres una persona que tiene la posibilidad de emplear a otros, ¿en qué factores te fijas tú para ¿Te fijas en el cartón todavía? En nuestra empresa no. O sea, y me preguntas, nuestros empleados de dónde se graduaron, no tengo ni idea y no me importa. O sea, El valor que da sí, la empresa. nosotros entrevistamos, obviamente pues en la hoja de vida todo el mundo pone su universidad tal, porque pues eso es importante. Y obviamente acá yo estoy hablando desde el privilegio, ¿no? De una persona que se graduó de colegio privado, que estudió en los Andes, que hizo posgrado en la Nacional, o sea, yo he tenido todos los privilegios de la vida y quizás por eso mi opinión es sesgada. O sea, la persona que no tiene mis privilegios pues puede pensar diferente, ¿no? Pero desde mi posición de privilegio, yo creo que las empresas van a evolucionar a que no se van a fijar en eso. Pero falta muchísimo, o sea, una multinacional va a recibir gente sin cartón seguramente, pero va a bloquearse su carrera corporativa, digamos, en algún momento por no tener un pregrado o por no tener un posgrado. Entonces yo creo que sigue siendo importante, o sea, en la sociedad hoy en día va a cambiar, o sea, estoy convencido que va a cambiar. De hecho, cuando tuvimos a mi primer hijo, el seguro de Global que pagan muchos papás que tienen la oportunidad para cubrir la educación de los hijos dentro de 20 años, cuando cumplan, pues dentro de 18 años, cuando sean mayores de edad, con mi esposa teníamos la posibilidad de pagarlo y dijimos, no lo paguemos porque en 18 años la universidad va a ser diferente. Sí, va a ser súper diferente. Va a ser súper diferente. Si hoy en día ya está tambaleándose un poquito, en 18 años que mi hijo, bueno, ya son 16 años, que tenga su mayoría de edad, va a ser muy diferente. Entonces no gastemos en eso, sino invirtamos en otra cosa para que en ese momento paguemos la educación como sea en ese momento, porque va a cambiar mucho. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Queremos pasar una una sección llamada increíble. Preguntas rápidas. Y la sección consiste en que te vamos a hacer unas preguntas, te vamos a preguntar sobre cosas, o tienes que responderlo con lo primero que se te venga a la mente. Lo primero, Así sin dudarlo. el primer concepto que te venga a la mente. Entonces comienza, Juan. ¿Cuál ha sido un sueño cumplido que tú tienes? Emplear. Y uno frustrado. Ser futbolista. Ser futbolista. ¿Te ha Sí, me gustado? ha gustado. Si te levantaras hoy con 0 pesos en la cuenta, ¿qué es lo primero que harías? Grabarme. O sea, comenzar a hacer cosas. ¿Grabarte? Grabar contenido, sí. Si tú tuvieras en este momento 20 años otra vez, ¿qué sería lo primero que harías? Invertir. Comenzar a invertir. Define en una palabra Keep Up. Comunicaciones. Comunicaciones. Y en una palabra, Santiago Villadiego. No lo había pensado. No sé. ¿Qué te define? Tranquilo. ¿Tranquilo? Sí, siento que me define. Mi esposa de pronto no está de acuerdo, pero yo sí. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor para que comience? Primero, definir un modelo de negocio. Yo creo que eso no lo hicimos nosotros al principio. Y hoy en día es más fácil, entre comillas, porque, por ejemplo, ustedes con un podcast, listo, entonces necesito tanta audiencia para comenzar a monetizar y conseguir una marca, Siento que hoy en día la creación de contenido ya está como el camino mucho más claro, pero en el ámbito que sea, si yo voy a vender cordones, pues al menos saber tener mi modelo de negocio, cuánto me cuesta hacerlos, a cuánto los voy a vender, cuánto voy a invertir en ventas, en marketing, lo que sea. ¿Cuál es mi punto de equilibrio? Sí, total. Sí, como tener esos temas claros, pero no bloquearse por eso, o sea, no tienen que saber eso el primer día, pero sí comenzarlo a hacer desde una etapa temprana. Okay, y la última, dos habilidades que recomendarías a un joven de 18 años que adquiriera hoy? Programar, aprendan a programar. El que no programe en 10 años va a estar obsoleto. Totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, a mí me duele en el alma no saber programar. Lo he ido aprendiendo, o sea, he ido soltándome un poquito, pero no sé hacerlo. Solo porque pues necesito saber conceptos básicos, pero hay que programar. O sea, Yo lo que le digo a muchas personas es que en un futuro cercano, programar es como saber inglés. Usted va a tener que saber hacerlo. Inglés. Va a tener que saber hacerlo. Y entonces no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo comencé a un curso de programación hace poquito porque pienso igual. Okay, y bueno, al final tenemos una pregunta que es la clave de nuestro podcast. Como sabes, nuestro lema es One Day or Day One. Queremos saber cómo fue tu día uno,
más aterrizado a lo humano. ¿Cómo fue el día que dijiste, ya yo quiero de verdad vivir de esto? Listo, ese día, pues es que hubo 2 días, uno. El día uno que de verdad empezamos, lo que les digo, esa idea fue un jueves y dijimos, pues con mi amigo, como hagámoslo. Y literal, me acuerdo mucho, mi esposa trabajaba cerca del edificio de Caracol Radio en ese momento, por ahí en Starbucks. Yo salí de mi trabajo, me fui para allá y me quedé pues metiéndole en Canva, como intentando hacer un diseño. Yo no soy diseñador, o sea, me quedó horrible obviamente, pero me acuerdo mucho estar 1 o 2 horitas ahí como metiéndole, y el fin de semana pues sacando las noticias tal, y enviándolo el lunes súper temprano. Entonces cuando uno empieza, uno es súper emocionado. Yo me acuerdo levantarme temprano como, uy, voy a enviar esto, ojalá les guste a las personas. Entonces como esa emoción, esa adrenalina de esa primera vez es chévere. Y cuando eso fue como empezar, y luego el día 1 después de renunciar fue lo máximo. O sea, fue primero renunciar como para dedicarse a lo de uno, es una sensación inigualable, satisfactoria, sí, súper satisfactoria. Obviamente da miedo porque pues digamos yo ganaba bien y pasar a no pagarme, o bueno, pagarme poquito. Y de hecho yo hasta este año me comencé a pagar un salario que yo digo, ya, es el salario que merezco. Pero pues con mis socios llevamos 3 años pagándonos chichiguas, digamos, comparado a lo que el mercado nos podría pagar. Pero bueno, es el costo de oportunidad que decidimos arriesgarnos, porque en el mercado yo estoy seguro que yo podría tener un salario de 15, 20 millones fácilmente. Y pues yo decidí pagarme menos, básicamente pues para trabajar en mi futuro, porque sé que acá emprendiendo puedo ganar mucho más en 20 años, en 15 años. Claro. Entonces pues son sacrificios que uno hace, pero esa adrenalina de renunciar para dedicárselo de uno es lo máximo, la recomendada. Ok. ¿Y qué podemos esperar en un futuro de Keep Up y de Santiago? Keep Up, yo creo que Keep Up se va a vender. Ok. Ojalá, es como un sueño. En 5 años, digamos 2027, 2028. Yo creo que si Keep Up se vende, pues ya le cambia a uno la vida por siempre. Keep Up, nosotros hemos hecho rondas de levantamiento de capital y Keep Up está valuada en esas rondas en $5 millones. Y pues si uno llega a vender eso, por ejemplo, a $5 millones, pues a mí me correspondería un montón de plata. Entonces digo, yo no lo hago por la plata, pero pues el día que uno tenga $1 millón en el banco le cambia la perspectiva de absolutamente todo. Ya uno le da calidad de vida a su familia, a quien lo rodea, invierte mejor. O sea, la plata obviamente da como esa oportunidad. Entonces pues nada, nosotros no trabajamos para vender Keep Up, obviamente, porque es nuestra empresa, nos apasiona, pero pues si en algún momento pasa, que ojalá sean 5 o 10 años, pues nos va a cambiar la vida, obviamente. Pero pues a hoy, nada, mi sueño es seguir creciendo Keep Up, consiguiendo clientes. Me gusta mucho la consultoría, a mí me gusta mucho, entonces por eso ahorita estoy como en la empresa que es la agencia. Y nada, seguir creciendo, aprendiendo de ventas, porque bueno, otra habilidad que no les dije es aprendan a vender, a programar y a vender, porque pues todo, en cualquier industria hay que saber vender, y si uno no sabe vender, eso a mí me ha costado. Era pésimo vendiendo, ahora soy un poquito menos pésimo, toca seguir aprendiendo y nada, ese es el plan. Sí, uno nunca para de aprender y toca aprender a vender el producto y a venderse uno mismo, ¿no? Venderse uno mismo es una habilidad difícil de adquirir. ¿Y tú tienes de pronto algún libro que tú recomiendes a las personas que deberían leerse? Pero recomiendo que lean mucho. O sea, yo ahorita, pues yo antes leía mucho, antes de emprender, y luego cuando comencé a emprender, dejé de leer y me pasé más como a temas multimedia, a ver videos de mentores, tal, pero hasta hace como 6 meses comencé a retomar de verdad la lectura. Recomiendo Hábitos Atómicos, obviamente, que es un clasicazo que le cambia la vida a uno. Ahorita estoy terminando uno que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que también es un clásico. Hace poco es que a mí estoy como en los clásicos, el de cómo influir, cómo ganar amigos e influir en las personas. Recomiendo esos 3 que son muy buenos. Principalmente el de cómo influir en las personas y Hábitos Atómicos, que dan consejos súper prácticos que uno puede aplicar desde el día siguiente. Recomiendo esos 2. Y uno de ¿cómo se llama? Adam Smith, es que no me acuerdo cómo es el título. Creo que es Think Again, como piensa de nuevo. Es muy bueno, se los recomiendo, porque le enseña a uno que, o sea, uno está, lo que yo decía, estamos en un lugar de privilegio donde nos enseñaron ciertas cosas, es como le enseña a uno a
a pensar cómo pensarían las otras personas, a no ser obstinado con lo que uno aprendió, como a salirse un poquito de esos estereotipos. Entonces me parece muy bueno y un emprendedor tiene que hacer eso, porque si uno arranca con una idea y va como un caballito así con su idea, se va a estrellar con el mundo. Tiene que estar abierto a escuchar a mentores, a generar comunidad, que es muy importante cuando uno emprende. La vida es cuestión de perspectivas. Cuando tú ves una cosa, yo puedo ver la diferencia de esa misma totalmente. Aprender diferente. Brutal. No, Santi, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Es un honor para nosotros estar aquí contigo. Gracias por tu casa, muchas gracias. De tanto éxito. También Gracias. has aprendido de tus fracasos, lo sabemos que es durísimo emprender, pero hoy estás aquí sentado y la has dado toda. Y muchas gracias por compartir estos conocimientos con las personas que nos ven, que nos escuchan. Y nada, esperamos tenerte en otro capítulo cuando vengas aquí para... Muchísimas gracias. Cuando tengas aquí 10 millones de dólares, digas, muchachos, ¿qué hay para hacer? ¿Qué quieren comer? Bueno, Santiago, muchas Muchísimas gracias. gracias por la invitación y gracias a todos los que llegaron hasta acá. Si llegaron hasta acá, espero que haya sido interesante. Y nada, espero la próxima invitación. Muchas gracias, Santi. Los invitamos a que vean más capítulos del podcast Don't Be Stupid para que salgamos de la burbuja de las perspectivas que tenemos y crezcamos como personas. Entonces, así concluimos. Recuerden, don't be stupid. Don't Be Stupid.